El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Este también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos en este domingo el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y concluimos el tiempo de Navidad. Y en particular, hacia el final del tiempo de Navidad, es la Epifanía, tiempo de Epifanía dentro del tiempo de Navidad, que concluye con esta fiesta del bautismo del Señor. La Epifanía es, en relación a la palabra griega, significa manifestación del Señor. La Epifanía celebrábamos también el domingo pasado. Era esa manifestación del Señor a los Reyes Magos, como primicia de las naciones. Aquellos pueblos paganos que en la persona de los Reyes Magos fueron a adorar al niño Dios y a reconocerlo como Dios, como Rey, el Dios hecho hombre. La fiesta del bautismo que hoy celebramos es también Epifanía, es manifestación de Dios. Cuando el Señor, según lo escuchamos en el Evangelio que acabamos de proclamar, cuando el Señor se acerca al Jordán, donde iban todos los israelitas al encuentro de San Juan Bautista, allí a bautizarse, allí se da una manifestación de Dios. Él se acerca, nuestro Señor se acerca como un pecador más, como si fuera pecador, se pone allí en la fila de los pecadores, porque ciertamente Él vino a asumir los pecados. Él, que no tenía pecado, vino a salvarnos del pecado y a cargar con nuestros pecados y a lavar nuestros pecados. Juan Bautista había dicho de Jesús: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Qui tollis peccata mundi. Esa palabra tollis, tolere, significa quitar, pero también significa cargar. Es decir, es el Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo, con todos nuestros pecados, precisamente para quitarlos, para lavarlos. Y ese misterio comienza en el Jordán. Cuando el Señor se deja bautizar por Juan Bautista, se sumerge en el río, allí quedan lavados nuestros pecados.
Y al surgir, al salir del agua, se produce esa manifestación de Dios, de la Santísima Trinidad. Dios habla desde el cielo, una voz potente del cielo que se dejó oír: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, en Él tengo puesta mis complacencias. La voz del Padre, la presencia del Espíritu que en forma de paloma desciende sobre Jesús. Desciende sobre Jesús como un igual, dando testimonio de quién es ese Jesucristo, ese hombre. No es un simple hombre, sino es el Dios hecho hombre. Aparece entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es Epifanía, manifestación. Hace poquito hemos colocado ese icono que está a mi izquierda, allá arriba, de la puerta en lateral izquierda o derecha de ustedes. Ese icono representa el misterio que hoy celebramos. Allí el río Jordán, Jesús, Juan Bautista bautizándolo y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, asistido por ángeles. El bautismo de Juan. El bautismo de Juan, que lleva el nombre de Juan Bautista, porque era el precursor del Señor, que bautizaba a todos los israelitas que se acercaban al río Jordán, a su encuentro, para ser bautizados, porque Juan Bautista anunciaba la llegada del Señor y tenía que preparar al pueblo para recibir al Mesías, que estaba próximo, iba a aparecer en cualquier momento. Y todos los israelitas que desde hace siglos tenían esa esperanza del Mesías, ¿no?, que se iban a cumplir las promesas de Dios, todo ese pueblo debía prepararse. Y Juan Bautista fue el encargado de preparar al pueblo con su palabra y con su bautismo. Bautismo de conversión. Se lavaban en el río Jordán como queriendo limpiar sus pecados para recibir limpios al Señor que se acerca. Ese bautismo de Juan no era propiamente el sacramento que luego el Señor iba a instituir. No es el sacramento que nosotros hemos recibido. Cuando el Señor, al final de su vida pública, envía a sus apóstoles y a la Iglesia a bautizar. Vayan al mundo entero a predicar y a bautizar. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. El Señor instituye el sacramento del bautismo. Pero ese misterio de alguna forma comienza allí en el bautismo del Señor, con ese bautismo de preparación. Había anunciado también el Señor al comienzo de su vida pública a Nicodemo que era necesario el bautismo para llegar al cielo. Para llegar al cielo es necesario renacer de lo alto, renacer del agua y del Espíritu. Nicodemo, aquel hombre inteligente, maestro en Israel, decía: ¿cómo? ¿Vamos a nacer de nuevo? ¿Qué significa esto? ¿Podemos entrar nuevamente al vientre de nuestra madre? Y el Señor estaba anunciando el bautismo que Él iba a instituir, que es realmente un nuevo nacimiento. Nacemos en el bautismo como hijos de Dios. Entonces el bautismo de Juan no era propiamente el bautismo sacramental, sino un bautismo de preparación para recibir al Señor. Y el Señor quiso acercarse a Juan y bautizarse. ¿Necesitaba él bautizarse? No, ciertamente que no. Él quiso acercarse porque se hizo cargo de todos los pecados del mundo. Se puso en la fila de los pecadores. El primero que reacciona cuando lo reconoce es Juan Bautista, como lo hemos escuchado en el Evangelio. Yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan a Jesús, y tú vienes a mí.
Y el Señor insiste, conviene que así sea, es necesario que así sea, que cumplamos con toda justicia, que cumplamos con la voluntad de Dios. Y entonces termina accediendo Juan Bautista, lo bautiza al autor del bautismo. Como si fuera pecador, el Señor se deja bautizar. Dice hermosamente un Santo Padre que el Señor no necesitaba bautizarse, pero quiso bautizarse no para ser purificado por las aguas, sino al revés, para Él purificar las aguas, para que esas aguas sean la materia del bautismo hasta el final de los tiempos. Él purificó las aguas con su pureza, con su santidad, cargando con nuestros pecados para lavarlos. Y allí los cielos se abren. Cuando el Señor surge del agua, se abren los cielos. Los cielos estaban cerrados. Jesús vino a abrir el cielo. El pecado de Adán y Eva, con todas sus consecuencias, había dejado el cielo cerrado. Jesús vino a abrir el cielo nuevamente y nos concede el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, para que podamos llegar al cielo. El bautismo del Señor, ese misterio, está unido con la cruz. Ciertamente que nuestros pecados fueron purificados con la sangre de Cristo, derramada en la cruz. Y precisamente cuando se acercaba el momento de la crucifixión, el Señor, con deseo, con ansias, decía: tengo que recibir un bautismo. Deseo recibirlo cuanto antes. Hablaba de su pasión como de un bautismo para lavar los pecados del mundo. Podemos decir que en el día de hoy se inaugura nuestro bautismo, como dice hermosamente una estrofa, versos de vísperas del día de hoy. Dice: porque el bautismo hoy empieza y Él lo quiere inaugurar, hoy se ha venido a lavar el autor de la limpieza. El bautismo hoy empieza. Por eso quise de manera particular celebrar esta Santa Misa, además de las intenciones, ¿no?, que me han encomendado, dar gracias por el don del bautismo. Creo que todos nosotros, tal vez alguno no, pero me imagino que todos nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote derrama agua sobre la cabeza del niño o del adulto y pronuncia las palabras sacramentales invocando a la Santísima Trinidad, se produce un milagro mayor que la creación del mundo, un milagro como la resurrección de un muerto. Estábamos muertos literalmente y por el bautismo hemos sido resucitados espiritualmente, ¿no? Sabemos que vamos a morir, pero la resurrección futura de nuestro cuerpo que esperamos y que creemos es también efecto de aquel bautismo que hemos recibido. La resurrección del alma, en primer lugar, se limpian nuestros pecados. Si pudiéramos ver el alma de una persona o de un niño antes y después del bautismo, quedaríamos asombrados. Como la noche y el día. Realmente antes del bautismo estamos en poder del demonio. Es falta de fe en muchos cristianos, muchos padres que dejan pasar el bautismo de sus hijos meses, años, ¿no?, perdiendo esa gracia, ¿no?, que tiene que ser cuanto antes. El rito del bautismo, nosotros vemos lo exterior, no vemos el alma, no vemos lo que sucede en el interior. Vemos los ritos sacramentales, la luz, la vestidura blanca, el agua, la invocación de la Santísima Trinidad, pero lo que ocurre en el alma de ese niño o adulto es un milagro inmenso, es una resurrección. El viernes pasado, en la liturgia de liberación, y había muchísimas personas,
me imagino que más del doble de los que hay actualmente, hice una pregunta que la voy a hacer ahora también. Me quedé sorprendido con la respuesta. Les dije lo siguiente a toda la asamblea: a ver, levanten la mano los que saben qué día fueron bautizados. A ver, con toda sinceridad, levanten la mano todos los que están aquí presentes, los que saben el día que fueron bautizados. Muy bien este joven. Pero aquí hay como 4 nomás de este lado. Aquí en el coro también hay poquitos. En los monaguillos también hay pocos. Las monjitas todas. Muy bien. Y allá pocos. El día del bautismo hay que recordarlo. Hay que recordar el día del bautismo, celebrarlo, agradecerlo. Es día de nacimiento. Recordamos el día de nuestro nacimiento, ¿no? También pregunté el viernes pasado a ver quién recuerda el día de su nacimiento. Pues todos, ¿no? Celebramos el nacimiento, pero el nacimiento verdadero, el nacimiento para el cielo, aquella vida que no tiene fin, comienza en el bautismo. En otras épocas más cristianas que las nuestras, celebraban y recordaban el día del bautismo. Había un santo, no me acuerdo cuál era, que iba a la iglesia donde fue bautizado, a la pila bautismal, iba simplemente hacía este gesto de besar la pila bautismal. En la iglesia allí es madre y engendra a sus hijos en la pila bautismal. Pues tarea para todos los presentes, averiguar el día del bautismo, ese día darle gracias a Dios y reflexionar cómo estoy viviendo como hijo de Dios. ¿Somos realmente hijos de Dios? Dios nos ha creado a todos. De alguna forma general podríamos decir que todas las criaturas, todos los seres humanos son hijos de Dios, pero impropiamente, propiamente los bautizados. Porque allí comenzamos a ser realmente hijos de Dios. Como dice San Pedro, Dios nos comunica su naturaleza divina. Somos elevados a una dignidad muy grande de hijos realmente de Dios. Los hijos participan de la naturaleza de los padres, ¿no? Realmente vienen de ellos, de sus padres. Pues en el bautismo Dios nos adopta no con una adopción exterior solamente, sino realmente comunicándonos su misma vida divina. Y como tenemos una dignidad grande, por un lado en nosotros conviven 2 cosas. Por un lado somos pecadores. El bautismo borra el pecado original, pero queda esa inclinación al mal, al pecado. Tenemos que luchar permanentemente a lo largo de toda nuestra vida para no recaer en el pecado. Seguimos siendo pecadores y hemos ensuciado nuestra alma, hemos ensuciado esa vestidura blanca que recibimos en el bautismo 1 y 1000 veces. Somos miserables, pecadores, horribles somos. Nuestro corazón está enfermo. Eso es verdad. Y eso es verdad para ustedes y para mí también. Pero a la vez somos mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Somos hijos de Dios, herederos del cielo, con una dignidad muy grande. No somos simples seres humanos. Dios nos ha adoptado como hijos y nos da todas las gracias que necesitamos para llegar al cielo, para llegar a la santidad, para hacer que esa gracia que Dios nos ha dado en el bautismo pueda desarrollarse, impregnar toda nuestra vida y realmente podamos llegar a ser santos, como Dios quiere que seamos santos. Lo que el Padre dice en el bautismo de su Hijo, de Jesús, allí en el Jordán: este es mi Hijo muy amado, en Él me complazco. Eso puede decir de cada uno de nosotros.
por el bautismo. En el bautismo nos unimos a Cristo, estamos injertados en Él, una sola cosa con Él. Y el Padre nos mira con amor. Este es mi Hijo muy amado. Ve a Jesucristo en nosotros. Si fuéramos conscientes de esa realidad tan grande, no pecaríamos tanto. Las dos cosas son verdaderas, somos miserables y pecadores, ¿no? Cuando dicen algunos, bueno, te falta autoestima. Sí, pero bueno, reconoce que eres pecador y miserable. Eso está bien, porque es la verdad. Eso nos pone en la humildad verdadera. Y a la vez somos mucho más de lo que nos puede enseñar la psicología o la ciencia humana. Somos hijos de Dios, herederos del cielo, amados del Padre, hermanos de Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros, desciende sobre nosotros en el bautismo, desciende el Espíritu. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. ¡Qué grandeza! Y qué miseria el pecar, el vivir como hijos malos, como que renegamos del bautismo. Miramos para otro lado como esos hijos que se alejan de sus padres, que ofenden a sus padres, que reniegan de sus padres. Eso hacemos con el pecado, con Dios, nuestro Padre. Y la Iglesia es nuestra madre. Si atacamos a la Iglesia, si hablamos mal de ella, pues hablamos mal de nuestra madre. Con los defectos que pueda tener en la parte humana, somos pecadores. Los que gobiernan la Iglesia también son seres humanos, pobres pecadores. Ahí se muestra si realmente amamos a la Iglesia. Cuando uno ve que una mamá se equivoca, se aleja o se prostituye, incluso sufre, no la acusa así directamente, ¿no? Sufre con eso y trata de alguna forma de justificarla, de rezar por ella, de ayudarla. Eso deberíamos hacer con la Iglesia, con nuestro Padre, por supuesto, defendiendo a Dios, y con nuestra Madre, la Iglesia, hoy tan atacada. Pues tenemos que vivir como hijos de Dios, como buenos hijos de Dios. Que este día sea una ocasión para reflexionar sobre eso, de cómo hemos vivido hasta el día de hoy y de cómo vamos a vivir en adelante. Por supuesto que el Hijo de Dios debe no solo pedirle, es como un hijo que solamente se limita a pedirle cosas al papá, ¿no? Solo pedirle. El papá está para proveer. Lo que yo quiero me lo da. Esa no es la función del papá. Por supuesto que el papá da todo lo que tiene, pero al padre hay que honrarlo, hay que amarlo, hay que comunicarse con él. El Hijo de Dios reza, habla con Dios, le agradece, también le pide. Dios quiere que le pidamos, pero que no sea lo primero, ni tampoco que sea lo que yo quiero, ¿no? Lo que tú quieras, sabiendo que ese Padre es bueno, que busca mi bien, y si no me da lo que le pido, por algo será. No lo merezco. Me falta pedir mejor, pedir más. Saber esperar. Como un buen padre que le puede negar algo a su hijo, sabiendo que eso le hace mal, aunque el hijo no lo comprenda. ¿Verdad? Pues, hijos de Dios. ¿Tenemos tiempo? El bautismo es necesario para llegar al cielo. Lo dice Jesús. En el que cree y se bautiza, se salva. El que no, se pierde. Por eso es tan importante el bautismo. Y por eso la Iglesia permite que en caso de extrema necesidad cualquier persona pueda bautizar. ¿Sabían eso todos los aquí presentes? Cualquier persona puede bautizar. Basta que haga lo que tiene que hacer. Es decir, que derrame agua sobre la cabeza de la persona, niño o adulto, un moribundo, me encuentro a alguien que se está muriendo, no puedo llamar al sacerdote, no puedo, o un niño que nace
enfermito y que está al borde de la muerte. Lo suelen hacer a veces las enfermeras, los médicos. Lo he visto muchas veces en Argentina, aquí también. Esos niñitos vuelan directamente al cielo si se mueren. Pero bueno, ¿qué hay que hacer en caso de necesidad con una persona que no está bautizada? Y si es adulto debe aceptarlo, ¿no? Si es un niño, pues lo entregamos a Dios y se vuela directamente al cielo. Pues derramar agua sobre la cabeza de la persona. No hace falta ni que esté bendecida el agua, agua. Y pronunciar la fórmula adecuada. El nombre y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esos niñitos, si son niños, si se mueren se van al cielo inmediatamente. Y he visto y he escuchado testimonios de que ese bautismo en urgencia pues salva la vida humana también del niño. Hay un testimonio que me contó un señor hace muchos años que se llamaba San Román. Le pusieron San Román porque, como el Cristo negro, estaba negro. Ya se moría, el médico lo desahució. Digo, no, ya no hay nada que hacer, se muere. Nació y morado, así, negro. Y entonces apareció, gracias a Dios, una monjita ahí y dijo, pero hay que bautizarlo. A ver, pues le pusieron el nombre de San Román. Pues ese hombre ya adulto me contó su testimonio. Dice, esa es mi historia, así me pasó a mí. Y me llamo San Román, ¿no? Pues eso lo hemos visto en varias ocasiones. No he vuelto a ver a ese hombre, no sé si estará por aquí, no creo. Pero es un testimonio y como esos hay muchos testimonios. En caso de urgencia, de extrema necesidad, cualquier persona puede bautizar. Y algunos de nuestros hermanos separados, algunas denominaciones cristianas, no católicas, hacen el bautismo válido. Un servidor, eso yo lo he contado varias veces, ha sido bautizado, yo he sido bautizado en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica, válidamente. Cuando me convertí a la iglesia católica en la juventud, en la adolescencia, no me bauticé de nuevo, era bautismo válido, porque realmente esas denominaciones cristianas conservan lo esencial del bautismo y es bautismo válido. Y hay que bautizar a los niños. Muchos protestantes dicen que como Cristo se bautizó de adulto, hay que esperar que las personas sean adultas y elijan si quieren bautizarse o no y en qué religión. Pues eso sería largo detenerme en eso, pero es un error de nuestros hermanos separados, ¿no? Jesús no necesitaba bautizarse. Y la iglesia desde los comienzos, hay un montón de testimonios, Orígenes, San Justino, San Policarpo, San Cipriano, ¿no? Donde se dan testimonio del bautismo de niños. Y también la Sagrada Escritura, cuando familias enteras se convertían, pues en las familias hay niños. En muchas de ellas hay testimonios de la Escritura donde se bautizan los niños. Si el pecado es una enfermedad del alma, si es una esclavitud al demonio, evidentemente que cuanto antes hay que sanar ese corazón, hay que liberarlo del demonio. Si un niñito está enfermo, podría yo decir, bueno, vamos a esperar que crezca y que decida si quiere curarse o no, si quiere vivir enfermo o vivir sano. Pues no le pregunto, lo llevo al médico, aunque esa medicina sea dolorosa para el niño y no la comprenda. Es una gracia para él, ¿no? Los papás hacen bien en bautizar a sus hijitos de bien pequeñito y hacen bien después en educarlos cristianamente. Muchos adultos tienen solo el bautismo allí, parte de su historia cuando fueron chiquitos y no recibieron ninguna educación después.
Quedó como en semillita eso. No ha germinado, no ha crecido. Y viene cualquier tentación y pierden esa gracia. San León Magno, Papa, con esto termino. Sé consciente, cristiano, de tu dignidad, y puesto que participas de la naturaleza divina, no vuelvas a los errores de tu vida pasada. Recuerda quién es tu cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Recuerda que has sido arrancado del poder de las tinieblas y transportado a la luz y al reino de Dios. Por el sacramento del bautismo te has hecho templo del Espíritu Santo. Procura no alejar a un huésped tan grande con tus malas acciones, cayendo así nuevamente bajo el dominio del demonio. El precio de tu salvación es la sangre de Cristo.